Probando. 1, 2, probando. 1, 2, probando. 1, 2, probando. Bueno, creo que se escucha bien ahí. Buenas tardes a todos los que están presentes. Aquí somos Ministerio Cerca del Cielo, un ministerio que está volviendo a las raíces de la fe. Estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea para entender justamente las Escrituras en su contexto y entender qué quiso decir Jesús, o como lo conocemos hoy, Yeshua, en aquel tiempo allá en Jerusalén. Sabemos que Jesús era judío, que su papá, que su mamá, que sus discípulos eran judíos, pero también sabemos que Él vino por todas las naciones. Él murió por cada uno de nosotros que estamos aquí hoy presentes, y gracias a eso podemos volver a los pactos, volver a la promesa, volver a todo lo que está prometido desde Génesis hasta Apocalipsis. Más adelante les contaré la historia. Hoy tengo una preca más sobre el temor y algo de las maldiciones generacionales que estuve hablando de estos días, estos sábados anteriores. Pero antes de comenzar, ya antes de que termine el Shabbat, que Dios creó los cielos y la tierra y así fue sucesivamente, y el séptimo día descansó, lo apartó, lo santificó, para que nosotros ese día tuviésemos una comunión con Él. Así que nosotros en realidad somos bíblicos, tratamos de hacer lo que predicamos y tratamos de dar las Escrituras sin adulterar, directamente desde la Biblia. Así que les voy a compartir la canción que siempre comenzamos, que es la del Shabbat, y luego seguimos. El tronar de su martillo
Bueno, acabamos de escuchar la alabanza sobre el Shabbat. ¿Y por qué es importante el Shabbat? Porque no es un día igual al de todos los días. Nosotros tenemos un montón de horas para trabajar durante la semana. Sabemos que también por los patrones y eso tenemos que trabajar el sábado o el Shabbat. Desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Pero es un día que Dios apartó y es una señal entre su pueblo y Él. Y cuando digo su pueblo no estoy distinguiendo a una congregación en especial, sino que estoy hablando de todas las congregaciones, aquellas que aceptan a Jesús como su Salvador. Según en la carta de los Efesios 2, nos dice que antes nosotros estábamos alejados de Dios, sin Dios en el mundo, alejados de los pactos y de las promesas. Pero por medio de Jesús, por medio de Yeshua, nosotros hoy hemos sido acercados. Por tanto, nos injertaron en el olivo natural y pasamos a ser de la ciudadanía de Israel. Muchas personas dirán, yo no soy israelita, soy uruguayo, argentino o donde sea. Ahora, cuando yo le hablo de israelita, yo no le estoy hablando del país allí en Medio Oriente. Estoy hablando de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, a quien luego Jacob luchó con Dios y se le cambió el nombre, se le bendijo y se le puso por nombre Israel. De Israel tiene 12 hijos y esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Más adelante también es prometida que la descendencia sería por todas las naciones. El pueblo de Israel, nuestros descendientes, nuestros antepasados, siempre fueron desobedientes. Cuando les iba bien, hacían lo que Dios le decía en su palabra, en sus mandamientos. Pero luego se descarriaban, y entonces empezaban a irse mal, se iban desviando de sus mandamientos, y Dios los soltaba y los dejaba. Por eso muchas veces las tribus de Israel, y principalmente también los judíos, han sido perseguidos, han sido maltratados, simplemente por desobediencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se va a cumplir, seas o no seas creyente. Por eso le estaba hablando de las maldiciones generacionales. Que mucha gente hoy en día dice, ¿por qué me pasan cosas feas? Si yo soy bueno, yo trabajo, no le hago mal a nadie, me comporto bien en la vida, no robo, no adultero. Pero resulta que Deuteronomio 28 tenemos bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Y en Éxodo 21, Él nos dice bien clarito, no tendrá dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A veces no entendemos porque la palabra que le estaba diciendo recién de aborrecer o que le odiamos, o la palabra maldad. ¿Qué pasa? Que la palabra maldad muchas veces fue mal traducida. Se escribió de una manera y hace 2000 años ahora lamentablemente se tradujo como ley. Pero sin embargo es Torah. En hebreo es Torah y significa instrucción. O para que usted entienda, significa un manual de vida. Dios ha dejado la Biblia como un manual para que nos vaya bien en la tierra, para que nos vaya bien a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Pero cuando nosotros rompemos los mandamientos, sabiéndolo o sin saberlo, acarreamos maldiciones hacia nuestros hijos. Así como nuestros padres tal vez no le enseñaron el Evangelio, no le enseñaron
la palabra de Dios, y hoy esas maldiciones han recaído sobre nosotros. Y ahora diremos, bueno, me pasan todas estas cosas por culpa de mi padre, de mi madre. En parte sí, y en parte no. ¿Cómo se entiende esto? Que Dios dijo que iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros tenemos la conciencia, sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. Cuando hacemos las cosas bien, el universo, como le llaman muchos, Dios, como le llamamos nosotros, se retribuye con bendiciones. Cuando hacemos las cosas mal, las maldiciones escritas en Deuteronomio 28 caen sobre nosotros. Por eso yo le aliento a cada uno de ustedes que podamos leer en nuestra casa, porque a veces nos alejamos de las iglesias, de las congregaciones, por mal testimonios de líderes, de pastores o de miembros. Ahora, eso no es excusa para que se alejen de Dios. Ustedes hoy en día tienen la Biblia en formato papel, que pueden comprarla a un precio económico en cualquier librería. Hoy tienes aplicaciones en el celular, en la computadora. Dios dijo que los mandamientos no están allá en el cielo para que alguien nos traiga, no están del otro lado del mar para que alguien vaya nadando en un bote y nos traiga, sino que están al alcance de nuestra mano, del lado nuestro. Está en nosotros si queremos obedecer o desobedecer. Ahora la pregunta del millón. Si fuimos maldecidos por la desobediencia de nuestros padres, recuerden que por ahí nuestros padres fueron adictos al alcohol, a la droga, por ahí robaron, por ahí fueron abusadores, y esas maldiciones vienen sobre nosotros. Fíjense en que pueden mirar a su alrededor y verán a veces una familia que hace 20 años atrás vivían de una manera y hoy los pueden ver y están igual o peor que antes, porque las maldiciones van de generación tras generación. Lamentablemente le toca a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Ahora, ¿cómo cortamos esa maldición? Para cortar esa maldición tenemos que pararnos a pensar y decir, ando según mis pensamientos, según las mentiras que heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados, o andamos según la palabra de Dios, que Él nos promete, además que vino aquí a sufrir y a morir por nosotros, siendo Dios, porque Él se despojó de su majestad para venir a morir por cada uno de nosotros. Solamente Él podía pagar el precio del pecado, porque era el Cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado. Y la expiación, el sacrificio, lamentablemente tiene que ser con sangre. Y el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Jesús, de Yeshua, está marcado todo su cuerpo como señal del pacto que hizo con nosotros. Es un pacto matrimonial. Él, como esposo, muere por su esposa, por Israel, por la iglesia, por la Keilah. Y el contrato matrimonial, Él te dice, yo te bendigo y preparo un lugar para vivir contigo en la eternidad. Y la parte tuya es obedecer los mandamientos, que no son difíciles. Pueden irse a Éxodo 20 y leer los 10 mandamientos, también conocidas como las 10 palabras. Y se dan cuenta que para cualquier persona común no es difícil guardar los mandamientos. Además se resumen en 2 grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Eso quiere decir que pongamos a Dios en primer lugar y todo lo que necesitemos será añadido, porque su palabra se lo dice y porque así Él lo cumple. En el nombre de Yeshua vamos a compartir unas alabanzas más y seguimos
con este tema. Tomar tu mano me lleva
Bueno, vamos a dejar un poco de música de fondo para acompañar el ambiente, para que el Espíritu de Dios habite en cada uno de nosotros, para que descienda aquí como Él ha prometido. Y vamos a hablar un poquito del temor. Hoy en día hay mucha gente con temor al futuro, con las cosas que están aconteciendo hoy en día. Nadie se esperaba una pandemia de este tipo, nadie se esperaba quedarse sin trabajo, cerrar empresas. Ahora yo les digo que todo esto que está aconteciendo está escrito. Y usted me dirá, bueno, tenemos un Dios malo que deja a la gente sin trabajo, que permite que las enfermedades maten gente. Pero hace años tras años Dios nos viene hablando. Y nosotros, con servidura, no queremos escuchar. Hacemos lo que queremos, lo que según nuestros pensamientos nos indica, y no según sus palabras. Yo ya hace 20 años que estoy en el Evangelio. He recorrido muchas iglesias, muchas congregaciones, por desconocimiento. Y muchas veces porque Dios me llamó de una manera que tal vez no me gustaba. Dios te habla primeramente a través de personas, a través de amigos, a través de mensajes en la televisión, en la radio. Pero cuando lamentablemente no queremos escuchar de la manera buena, Él es un Padre, y el Padre que ama disciplina. Si está en riesgo su vida eterna, después que partamos de este mundo, Él va a tratar hasta lo imposible para que nosotros nos perdamos y seamos echados al lago de fuego y azufre. Entonces lo que Dios hace es ponernos pruebas, obstáculos, para que podamos superarnos. Es igual que la escuela, es igual que el liceo. Cuando viene con el examen o con las pruebas, no son para hacerte daño, son para evaluarte y llegar a un nivel superior. Por eso hoy elegí este tema que se titula Destruyendo el poder del temor en tu vida. Voy a parafrasear un poco y otro poco lo voy a leer porque no tengo muy buena memoria. Es escrito por maestro Gene Styler y distribuido también por Ministerio Cerca del Cielo Internacional. Aquí quien les habla es simplemente un siervo y le voy a transmitir. No puedo decirles cuántas veces he visto la vida completa de personas conmocionadas, incluso ministerios de Dios completamente destruidos debido a personas siendo movidas a hacer las cosas por miedo, por temor. Cosas que nunca harían si no tuviesen temor. Muchas veces basamos nuestras decisiones y cometemos errores por apurados o por tener temor o miedo a enfrentar ciertas situaciones, cuando esa situación es para llevarnos a algo más grande. Para nosotros, seres humanos, este espíritu de temor y nuestra debilidad nos paraliza y sobrepasa como un tsunami sobrepasa una villa costera. El ritmo cardíaco puede ir de 60 a 150 en cuestión de segundos. Y este nuevo y elevado estrés causa científicamente en el cerebro que tome decisiones irracionales que pueden ser tan devastadoras como un huracán categoría 5. Dice la Escritura que el pueblo perece o muere por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que Dios ha plasmado en su palabra.
Y en 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios, Yahweh, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Lamentablemente no confiamos en su palabra, creemos más en nuestros pensamientos, creemos más en el hombre. Incluso muchas personas van a las iglesias, van a las congregaciones, pero no verifican lo que el pastor está predicando, si verdaderamente está en la palabra o se están agregando y quitando a la palabra de Dios. La palabra dice que no añadas ni quites, porque eso también trae maldición. Decir la palabra como está escrita y sin sacar provecho de ella. Para calificar y ser habilitados para llevar el poder y el trono del Todopoderoso con nosotros, a donde quiera que vamos, como los querubines, los ángeles, debemos mantener rumbo en el espíritu que decide tomar. En el libro de la Tanaj, el Antiguo Testamento, como le llaman, en Ezequiel 1:20 dice, hacia donde el espíritu las llevaba, ellas iban. No es a donde nosotros querramos ir, es donde el espíritu quiere ir. Donde está el espíritu, ahí hay poder, amor, dominio propio. Y si alguien no está siendo dirigido por el espíritu, está siendo dirigido por la carne, la cual conduce a la destrucción. Y la carne es según nuestros propios caprichos y nuestros propios deseos. Llena mi vida de tu amor. Cuando me siento solo, tú estás conmigo. Te siento en mi corazón, mi Señor. Gracias, mi Jesús, por la fuerza que me das. Yo quiero caminar contigo a donde vas. Gracias, mi Jesús, yo quiero llenarte de mi alabanza. Y al estar en tu presencia, decirte gracias. Gracias, mi Señor. Derrama tu espíritu en mi ser, llena mi vida de tu amor. Cuando me siento solo,